estudiamos tanto la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estas partes fundamentales y centrales de toda la Escritura, una de las cosas interesantes que sucede es que cuando nosotros estudiamos estas partes, el pasaje describe tanto la crucifixión como la resurrección de una manera en la que nosotros no nos esperaríamos que la describiese si estuviésemos leyendo por primera vez. No sé si le ha pasado, hermano, que cuando usted está leyendo el pasaje de la resurrección, uno esperaría que el texto nos diese un poquito más de detalles acerca de lo que pasó en el momento exacto que Jesús resucitó. Uno esperaría que el texto dijese que Jesús, su cuerpo estaba en la tumba y que de un momento a otro, qué sé yo, una luz resplandeció del cielo, hubo un resplandor y el cuerpo que estaba muerto por 3 días empezó su corazón a palpitar o empezó la sangre a correr por sus venas. Esperaríamos que la Biblia nos diese una descripción un poquito más detallada del momento exacto de la resurrección. Y algo interesante cuando nosotros vemos estos pasajes, hermanos, es que los 4 evangelios hablan de la resurrección, pero ninguno de los 4 evangelios describen el momento exacto en el que Jesús resucitó. Usted puede leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y todos nos dicen que Jesús resucitó. Todos nos dicen que Jesús fue visto, que Jesús fue palpado, que Jesús fue su voz escuchada nuevamente. Sin embargo, ninguno de los evangelios nos dicen qué fue lo que sucedió en el momento exacto en el que resucitó, o ninguno de los evangelios espera asombrarnos a nosotros con la resurrección. Como le digo, nosotros somos muy noveleros. Y no quiere decir que vemos novelas. Eso quiere decir que nos gusta pensar en aquel momento, como cómo fue que empezó nuevamente a palpitar su corazón. ¿Cómo fue qué ruido se escuchó? Pero hermano, creo yo que hay una razón de peso por la que la Biblia hace eso, o por la que la Biblia no hace eso. ¿Y sabe por qué es? Porque una de las cosas que la Biblia quiere hacer con la resurrección no es tanto que nosotros seamos sorprendidos por cómo se resucitó el Señor o que nosotros nos admiremos de la resurrección, sino que nosotros experimentemos el poder de la resurrección. De hecho, es interesante que cuando el apóstol Pablo habla de su oración por los efesios, en Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20, es interesante que Pablo habla de el poder de Dios para resucitar a Jesús de entre los muertos sin enfocarse en el momento exacto que Jesús resucitó. Si usted va conmigo a Efesios 1, 19 y 20, Pablo decía que él oraba para que los efesios pudiesen conocer cuál es la supreeminente grandeza de su poder, del poder de Dios, para con nosotros, los que creemos. Y dice Pablo, esto es lo que tú tienes que pensar cuando piensas en la resurrección. No cómo sucedió, no cómo se vio, no qué pasó exactamente, porque nadie lo sabe, la Biblia no tiene interés en que lo sepamos qué pasó exactamente, pero sí tiene interés en que nosotros podamos conocer la grandeza del poder de Dios según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sabe qué diría el apóstol Pablo? Si a ti te sorprende la resurrección, pero no te transforma la resurrección, tú no has entendido la resurrección. O ¿sabe qué nos diría el apóstol Pablo? Muchas veces cuando queremos ponernos filosóficos, tratamos de defender la resurrección, lo cual está bien, pero tratamos de dar una defensa de la resurrección. Pero Pablo diría, si tú puedes defender la resurrección sin ser transformado por la resurrección, tú no has entendido la resurrección.
Si tú puedes convencer al mundo, darle al mundo argumentos de que Cristo resucitó, de que Él verdaderamente se levantó de los muertos, tú puedes dar un argumento en el área que tú quieras. Tú puedes defender y hablar con denuedo acerca de la resurrección, pero tú no estás siendo transformado por el poder de la resurrección. Tú tienes un problema. Tú no has entendido la resurrección. Tú no crees la resurrección. Piénselo de esta manera, hermano. Pero el problema del mundo, en el pasaje que nos encontrábamos el día de hoy, no es que no sabían que Jesús verdaderamente resucitó. No, los soldados sabían que Jesús resucitó. De hecho, fueron los primeros en enterarse cuando vieron que la tumba estaba vacía. Los fariseos, los judíos sabían que Jesús resucitó. ¿Y sabe cuál era el problema? El problema no era que con sus labios negaban que Jesús resucitó. El problema es que con su corazón ellos no creían que Jesús había resucitado. Así que la incredulidad es tan dura, hermano, que la incredulidad te puede llevar a defender la resurrección con tus labios, mientras que con tu corazón tú niegas que Jesús ha resucitado. Por eso el punto, ¿por qué no se nos dice cómo fue aquel momento exacto? Porque la pregunta no es cómo fue el momento exacto que Jesús resucitó. La pregunta no es qué sucedió en aquel momento. La pregunta es qué está sucediendo en este momento en tu vida y en mi vida, si realmente creemos que Jesús ha resucitado. Note Pablo, dice Pablo, yo no quiero que ustedes se pongan filosóficos a defender la resurrección, yo quiero ver que la resurrección los cambie a ustedes. ¿Sabe cuál es una de las tragedias más grandes en este tema, hermanos? Que muchas veces nosotros podemos con nuestros labios decir y creer que el poder de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Podemos creer que la tumba está vacía mientras que nuestro corazón funciona como una tumba que guarda todos nuestros pecados. Eso es lo irónico de los cristianos, que decimos, gloria a Dios que la tumba está vacía, pero no podemos decir, gloria a Dios que el poder de la resurrección está vaciando mi corazón para ya no sujetarse más al pecado. Por eso en este pasaje me gustaría, y hay varias maneras que podríamos abordar este pasaje. Podríamos tratar de hacer una apologética a la resurrección, pero me gustaría que nosotros veamos la manera en la que el texto espera que nosotros seamos impactados por la resurrección, o me gustaría que notemos las áreas que la resurrección impactan. Por eso vamos a ver la resurrección en 3 puntos. Primero, en los versículos 1 al 7, vamos a ver la resurrección como la victoria de Jesús sobre la muerte. La más obvia. Versículos 1 al 7, la resurrección como victoria de Jesús sobre la muerte. Versículos 8 al 10, la resurrección como la victoria de los discípulos sobre el fracaso. Y versículos del 11 al 15, la resurrección como el fracaso de los planes del mundo. Note que la resurrección impacta a todo. La resurrección nos muestra el poder que Dios tiene sobre la muerte. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando Dios está hablando de la muerte, Dios describe la muerte, o Dios se describe a sí mismo como la muerte de la muerte. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Pero la resurrección en sí, algo que nos muestra es, impacta todo el mundo. De hecho, si tú estás aquí y has creído en Cristo, la resurrección debe impactar todas las áreas de tu vida, debe llevarte a crecer en todas las áreas de tu vida. Y si tú estás aquí y no has creído en Cristo, la resurrección hará que tú fracases en todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿que Cristo resucitó es buena noticia o es mala noticia? Depende. Si a usted lo gobiernan los deseos de Dios, es la mejor noticia. Si a usted los gobiernan los deseos del diablo, es la peor noticia. Porque la resurrección garantiza que el mundo va a fracasar. El día que el mundo fracasó fue el día que Cristo resucitó. Y es interesante que cuando nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo, una de las cosas que los evangelios, no solamente Mateo, pero los 4 evangelios quieren hacer es describir la resurrección del Señor Jesucristo como algo nuevo.
como un inicio. Podemos pensar en la cruz y la resurrección de Jesucristo como la manera en la que Dios trae un nuevo génesis a la existencia. Note cómo inicia diciendo en el versículo 1 que pasado el día de reposo. Y aquí me encanta, es que Mateo, yo voy a extrañar ahora que ya no vamos a predicar este libro. Mateo es un artista, hermano, porque quiere describirnos la resurrección como un nuevo comienzo para el pueblo de Dios, y lo hace de una manera tan vívida que él dice que era apenas el amanecer. Usted puede ver el sol apenas saliendo. Del primer día de la semana, dice que María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Note que el texto, Mateo desde el principio quiere que nosotros veamos algo nuevo sucediendo aquí. No es coincidencia que Mateo nos diga que apenas estaba amaneciendo cuando las mujeres fueron a la tumba. Nos está hablando de un nuevo día, y no es coincidencia que Mateo diga que era el primer día de la semana. Nos está hablando de una nueva semana. Es decir, es como si Mateo dijese: lo que vamos a hablar de aquí en adelante es algo nunca antes visto, es algo que fue profetizado, pero que solamente fue divisado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo David en el Salmo 51? Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Hazme nuevo. Pero David se murió en el viejo pacto, en el antiguo pacto. ¿Qué era lo que decían? Que un día el Señor, decía Isaías, que el Señor vendrá y hará una obra nueva, pero Isaías se murió en el antiguo pacto. Y es como si Mateo nos dijese: esto es nuevo porque ya antes ha sido anunciado, pero nunca antes había sido inaugurado. De hecho, es interesante, hermano, que cuando la Biblia habla de la resurrección del Señor Jesucristo, lo hace de dos maneras. En este pasaje, si usted lee los cuatro evangelios dicen que Jesús resucitó el primer día de la semana. Todos los cuatro evangelios dicen eso mismo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las epístolas de Pablo, Pablo no dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Si usted me acompaña a 1 Corintios 15:4, Pablo dice que el evangelio que él predicó es que Jesús murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, y dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto parece un pequeño, pero es la manera teológica que los apóstoles tienen de hablar del impacto que tiene la resurrección en el Nuevo Testamento. El punto de Pablo no es solamente decirnos que Jesús resucitó al tercer día, sino que el punto de Pablo, la razón de por qué dice que resucitó al tercer día según las Escrituras, es porque Pablo quiere que nosotros veamos la resurrección como el cumplimiento de las Escrituras, mientras que los apóstoles de los evangelios dicen que Jesús resucitó el primer día, porque ellos quieren que veamos la resurrección como el inicio de una nueva creación hecha a través de la cruz y su resurrección. Hermano, ¿sabes por qué la Biblia quiere que tú veas esto? Es porque lo que la Biblia quiere es que cuando tú veas la necesidad de ser hecho de nuevo, tú veas hacia la resurrección del Señor Jesucristo. Como cristianos, yo a veces no sé si hay una buena o una mala intención, o si simplemente hay, no sé, un desconocimiento, no sé cómo decir para no sonar grosero, pero yo a veces no entiendo cuando un predicador dice: nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hermano, Cristo no resucitó porque tú necesitabas una segunda oportunidad. Cristo resucitó porque tú necesitabas ser hecho nuevo. Tú no necesitas un Dios de segundas oportunidades. Tú necesitas un Dios que te haga nuevo. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te da la segunda oportunidad, yo lo he dicho muchas veces, vas a necesitar una tercera. La peor mentira que nos decimos los humanos es: si me da otra oportunidad, yo voy a estar bien. Y esa mentira la decimos en todos lados. Los hijos a los padres. El hijo se porta mal. ¿Y qué es lo primero que dice cuando ya lo descubren?
papá, dame otra oportunidad y te prometo que todo va a ser diferente. Esa es una oportunidad perfecta para que tú le digas a tu hijo, tú no necesitas segundas oportunidades, tú necesitas un nuevo corazón. De hecho, por eso es que el evangelio, o por eso es que la resurrección se pone como algo que vino el primer día para decirnos, tú necesitas ser hecho nuevo. Y yo creo que por eso es que los apóstoles en el Nuevo Testamento comenzaron a reunirse en el primer día, porque estamos pasando del antiguo pacto al nuevo pacto. Y note que una de las cosas que nos dice el libro de Hechos, en Hechos 27, es que la resurrección lo cambió todo hasta el punto que nos dice que los primeros cristianos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Sabe cómo impactó la resurrección a la iglesia? Se reunían el primer día de la semana, partían el pan, tenían comunión, eran expuestos a la enseñanza y Pablo predicaba largo. Pablo no decía, tengo 30 minutos. Pablo decía, voy a alargar, igual Cristo ya resucitó. Si estos se mueren, que se mueran, Cristo ya resucitó. Pero hermano, es interesante que muchas veces los cristianos dicen, deberíamos ser como la iglesia del primer siglo. ¿Ha escuchado eso usted? Bueno, la iglesia del primer siglo se reunía los domingos. No te quejes de que no somos como la iglesia del primer siglo si tú no le das la importancia que la iglesia del primer siglo le daba al domingo. La iglesia del primer siglo se reunía para escuchar la palabra porque Cristo había resucitado. Tú no te quejes que los hermanos no son como los hermanos del primer siglo si a ti escuchar un sermón el domingo se te hace largo. Yo he escuchado muchos pastores que dicen, es que tenemos que mantenerlo corto porque la gente se aburre. ¿Y qué cosa más importante tienes que hacer el domingo? En serio, que tenemos tanta prisa que el hecho que Jesús resucitó no te hace querer estar expuesto a lo que el Señor Jesucristo ha hablado. Muchas veces yo he escuchado y he visto cómo la iglesia se tiene que acomodar a la pereza de los miembros. Los miembros les da pereza escuchar, es que pastor, estamos en la época de las redes sociales y ahora todo es visual, ya cuesta que la gente le preste atención al discurso. Hermano, no es por cuestión de aburrimiento, no es por cuestión de atención, es por cuestión de interés. Y una cosa que nosotros fracasaríamos horrible es acomodar la iglesia a la pereza de los pecadores. Es que la gente no va a venir, pastor, se aburren, pues que se aburran. Nosotros no somos un teatro que trata de entretener gente, ese no es nuestro trabajo. De hecho, es interesante que muchas de las veces la oración y la predicación ha sido el instrumento principal para sacar a la gente de la iglesia. No recuerdo cuál era el puritano que decía que si el evangelio se predicase fielmente, habría menos profesiones de fe en la iglesia. Hay muchas profesiones de fe en la iglesia porque el evangelio que se predica no incomoda a la carne. Y si la carne no se incomoda, la carne lo abraza. Oh, ese Dios no me incomoda, yo lo abrazo. No tengo problema. Pero algo que nosotros vemos, hermano, es que la resurrección debería impactar tanto hasta el punto que la manera en la que un incrédulo inicia su semana debería verse totalmente opuesta a la manera en la que nosotros iniciamos la semana. Hasta ese punto. Por eso es que el autor de Hebreos, cuando habla de congregarse, dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Hermano, es triste que los incrédulos digan, no, Cristo no resucitó. Es peor que los cristianos digan, sí, Cristo resucitó, pero a mí no me interesa estar con su pueblo el día que se recuerda su resurrección. Eso es peor. Eso es mucho peor. Y de hecho, la razón por la que el autor de Hebreos dice que no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, ¿sabes por qué es?
Porque la característica principal del rebelde es que antes de dejar al Señor públicamente, comienza a alejarse y a descuidar el día del Señor. Si tú descuidas el día del Señor, tú puedes estar seguro que tu corazón se está alejando del Señor. O que tu corazón está alejado del Señor. Alguien puede decir, pastor, pero Dios está en todos lados. Y ahorita vamos a hablar de eso, hermano. Pero ¿no te da miedo decir eso cuando tú menosprecias la iglesia? Yo me sorprendo cuando escucho cristianos decir, pastor, Dios está en todos lados. ¿De qué manera eso te consuela? ¿Tú crees que el hecho que Dios esté en todos lados debería aterrorizarte? Que Él te dijo que debes estar en un lugar a esa hora y Él está viendo dónde estás desobedeciéndolo. Podemos decir, pastor, Dios está en todos lados mientras permanezco acostado en la cama. Debería darte terror saber que Dios está en todos lados, y eso, lejos de consolarte para no atender al llamado, debería de exhortarte a decir, porque Dios está en todos lados, yo no lo puedo engañar. Puedo engañar al pastor, y de hecho a mí tampoco, no porque yo esté en todos lados también, sino porque usted me dice, pastor, yo no voy el domingo. Yo sí, yo no me voy a amargar porque usted no venga. Por eso es que hasta que nosotros no veamos la relación que tiene la resurrección con la iglesia del Señor, nunca vamos a valorar la iglesia del Señor. Es triste, hermano, que nosotros dudemos o nosotros sepamos que la presencia del Señor Jesucristo ya no está en la tumba, que Él ha resucitado, que Él salió de la tumba. Pero ¿sabe qué es lo que es más triste? Que nosotros sepamos que la presencia, el cuerpo físico del Señor Jesús ya no está en la tumba, pero eso no nos lleve a valorar que su presencia sí está en medio de nosotros. De hecho, si tú no valoras la presencia del Señor Jesucristo aquí, ahorita, en este momento, hoy, el domingo, cuando se reúne la iglesia, es porque posiblemente en tu corazón todavía piensas que está en la tumba. Y es interesante que cuando Mateo presenta la resurrección, quiere que nosotros veamos la resurrección conectada con la presencia del Señor Jesucristo. Note cómo lo dicen los versículos 2 al 4. ¿Cómo fue aquel momento que resucitó Jesús? No lo sabemos, pero ¿cómo fue la primera vez que se anunció o el hombre se dio cuenta que Jesús había resucitado? Dice, y hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Así se celebró el primer servicio de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahí se plantó la primera iglesia bautista de Jerusalén, al pie de la tumba. Ahora, ¿por qué digo que el texto quiere que nosotros relacionemos la resurrección con la presencia de Dios? Porque todas las cosas que el texto presenta aquí son cosas que Mateo nos dice para que nosotros las relacionemos con la presencia de Dios manifestada en el Antiguo Testamento. No es la primera vez que se mira un temblor alrededor de la presencia de Dios. Lo vimos o lo vemos en Éxodo 19, cuando el Señor desciende al monte Sinaí. Dice que el monte temblaba, que había sonido. Lo vemos en el Salmo 114:7, cuando dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. Es como si Mateo nos dijese, ¿sabes por qué está temblando? Porque el que estaba en esa tumba era el Dios de Jacob. Era el Dios verdadero y realmente no existía otra manera que esto sucediera. Era imposible que la muerte lo retuviera. Era imposible que la muerte, que el aguijón de la muerte matara al autor de la vida. Es imposible que el autor de la vida pierda contra la muerte. Pero lo que nos está diciendo Mateo, saber que Cristo ha resucitado, debe llevarte a entender que estás en su presencia.
Hermano, yo creo que esa es la parte que nosotros no hemos entendido. Por eso es que hablamos con tanta ligereza de la iglesia del Señor. Dice el libro de Apocalipsis que Jesús es el que camina en medio de su iglesia. Y por alguna razón nosotros no tenemos problema en que Jesús camine en medio de la iglesia mientras nosotros lo ignoramos. Aquí ya no estoy solamente hablando de que muchas veces no venimos, estoy hablando más bien de que muchas veces venimos, pero no sabemos a lo que venimos. Estoy hablando más bien de que muchas veces la manera en la que nosotros tratamos al resucitado no es distinta a la manera en la que nosotros tratamos a un muerto en su funeral. Al muerto hay que moverlo, hay que llevarlo de un lugar a otro, y a veces tratamos así al resucitado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, no solamente de venir, sino de cómo venimos. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de jugar con el que resucitó. Tenemos que tener mucho cuidado de menospreciar al que resucitó, menospreciar su presencia. Otra vez, yo sé que el argumento de todo mundo es: pastor, pero la presencia de Dios está en todos lados. Amén, la presencia de Dios está en todos lados. Pastor, pero Dios también está conmigo en mi casa. Amén. Pero la pregunta no es si Dios está contigo en tu casa, la pregunta es si tú quieres estar con Dios en la suya. Escucha cómo lo dice el salmista en Salmo 114:7, ¿cómo lo dice el salmista en el Salmo 89 cuando dice que ama Jehová las tiendas de Jacob? Pero al mismo tiempo que el Señor, más que amar las tiendas de Jacob, dice: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Qué está diciendo? Que el Señor se deleita en las puertas de Sión más que en las puertas de la casa de Jacob. ¿Qué está diciendo? Que el Señor se deleita en estar con cada cristiano en su casa o con cada israelita en su casa, pero el Señor se deleita más cuando los israelitas estaban en Sión juntos adorándolo a Él. Déjamelo de nuevo. Ama a Jehová las puertas de Sión. ¿Qué es las puertas de Sión? El lugar donde se reunían todos los israelitas. Y ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Es como si el día de hoy dijese el Señor: ama el Señor las puertas de gracia eterna más que las puertas de las casas de los miembros de gracia eterna. El Señor sí está con cada uno de los miembros en su casa, pero dice, el Señor se deleita más cuando todos los miembros están juntos en su casa. Así que, hermano, ten mucho cuidado con jugar con el deleite de Dios. Yo no estoy diciendo que todo el que falta a la iglesia está deshonrando la resurrección. Yo estoy diciendo que todo el que no tiene una razón de peso para faltar a la iglesia sí está deshonrando la resurrección. Por eso yo lo he dicho muchas veces, la pregunta no es si tú me puedes dar una excusa favorable a mí, la pregunta es si esa excusa se sostiene delante de Dios cuando tú vayas a venir a dar cuentas a Él, porque el mismo Dios que hizo temblar el Sinaí es el mismo Dios que está presente el día de hoy. Tengamos mucho cuidado cómo tratamos con la iglesia del Señor. Tengamos mucho cuidado con cómo tratamos con el día del Señor. En ese sentido, hermano, la resurrección trae separación. Te tiene que separar por completo, al punto que nosotros, otra vez, ni siquiera iniciamos la semana igual que los impíos, ni siquiera. Ellos inician la semana estresados, nosotros la iniciamos confiados. Ellos inician su semana postrados ante su trabajo porque ellos piensan que su trabajo es el proveedor de todo lo que ellos necesitan y desean. Nosotros iniciamos la semana postrados ante el Rey porque entendemos que Él es el proveedor y Él es el que cambia nuestros deseos. Ellos inician la semana sin rumbo. Nosotros iniciamos la semana siguiendo a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es cierto, hermano, que nosotros no vimos aquella tumba temblar. Es cierto que nosotros no vimos el ángel sentado en la piedra.
Gracias a Dios. Imagínense ver el ángel sentado en la piedra. Es cierto que nosotros no vimos nada de eso, hermanos, pero también es cierto, ¿sabe qué también es cierto? Que nosotros hemos visto mucho más que aquellas mujeres, o nosotros disfrutamos de mucho más. Note cómo lo dice el autor de Hebreos en Hebreos 12, 22 y 24. Nosotros no nos acercamos a la tumba vacía, de hecho ni siquiera sabemos dónde está esa tumba el día de hoy, lo que sabemos es que está vacía. Pero ¿a qué nos acercamos nosotros? Dice que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Qué está pasando ahorita mientras nosotros estamos en este lugar? Nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, no a la que está en el Medio Oriente, sino a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No es que hubo un ángel, no es que no vimos el ángel que se sentó en la tumba, es que estamos rodeados de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Está diciendo el autor de Hebreos que el momento en que nosotros nos reunimos es el momento en el que más cerca estamos del cielo. Hermano, si eso no te motiva a ti para dar gracias a Dios por este día, nada más lo hará. Y por eso es que la iglesia es aburrida para los incrédulos. A mí cuando me dicen, pastor, es que yo invité a un amigo y se aburrió, gloria a Dios. Gloria a Dios que su carne no se sintió identificada con nada de lo que dijimos. Gloria a Dios que se aburrió. Por eso es que una vez escuché a alguien decir que la mejor manera de sacar a los falsos cristianos de la congregación es orando y predicando. No lo aguantan, no resisten. ¿Por qué? Porque no hay nada más aborrecible para un hijo de Satanás que el cielo. El cielo es el lugar más aburrido para los que aún están muertos en sus delitos y pecados. Por eso es que el Cristo resucitado es la mayor amenaza para ti que estás aquí sin Cristo. Por eso es que ya quieres que me calle. También quizás no te caigo muy bien, pero la raíz es esa. Odias la resurrección porque la resurrección mata todo lo que tú amas. Y es interesante, hermanos, cómo el texto describe aquí al Señor Jesucristo como la presencia o la persona que nos acerca a la presencia. De hecho, es interesante que cuando nosotros vemos el pasaje paralelo en Juan 20:12, es interesante que Juan, cuando describe la resurrección, nos da un retrato muy interesante para presentar a Jesús como como la nueva arca del pacto. Si usted estuvo cuando predicamos Éxodo, recordará que el arca del pacto es lo que estaba en el tabernáculo y se le conocía como el arca del pacto porque se entendía que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Representaba el trono de Dios en medio de su pueblo. De hecho, en inglés se le llama el trono de la misericordia. Era un arca, como una caja que tenía un ángel a los pies y un ángel a la cabeza. Y note cómo se describe la resurrección de Jesús. Nos dice que estas mujeres, cuando vinieron a la tumba, vieron a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. No es coincidencia, Juan nos está diciendo, ¿sabes por qué ya no necesitamos el arca del pacto? ¿Por qué ya no necesitamos el trono de la gracia, como se le llamaba al arca del pacto? Porque ahora tenemos al Mesías que da gracia. Ahora nuestro lugar de reunión es la presencia del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, nos acercamos el día de hoy a este lugar sabiendo que estamos delante del trono de la gracia. ¡Wow! Estamos delante del trono de la gracia. Estamos lo más cerca que se parece al cielo y estamos en el lugar recordando la resurrección. Si tú has creído en Cristo, estás recordando la resurrección.
como el instrumento de Dios para traerte consolación. ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Ese es uno de los salmos más bellos. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu resurrección, en Cristo resucitado, hay plenitud de gozo. En Cristo resucitado hay plenitud de consolación. Por eso es que el texto nos muestra al ángel consolando a las mujeres. Note el versículo 5 al 7, perdón. Mas el ángel, hágase esta escena. El ángel sentado en la piedra. Los soldados, dice el versículo 4, que estaban ahí muertos de miedo. Las mujeres no nos dice que estaban muertas de miedo, pero también estaban muertas de miedo. ¿Y qué hizo el ángel? Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no a los soldados, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Note que el ángel es muy específico de a quién quiere consolar. Todos estaban llenos de miedo, los soldados estaban tirados llenos de miedo, estaban como muertos, dice el apóstol Mateo. Las mujeres no nos dice que tenían miedo, pero el hecho que les haya dicho no teman, quiere decir que también tenían miedo. Pero el ángel es muy específico. Dice Mateo que le dijo a las mujeres. Y no solamente les dijo no teman, les dijo no temáis vosotras. Es hasta cómica la escena. Es como si el ángel le dijera a las mujeres, ustedes no teman. Y después voltear a ver a los soldados, ustedes sí tienen mucho que temer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la resurrección solamente da consuelo a los que buscan y han conocido al Señor Jesucristo. Dios no está interesado en que sus ángeles traigan un tipo de servicio a los incrédulos. Por eso es que dice el autor de Hebreos que los ángeles son constituidos como siervos o como servidores que ministran, que cuidan al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la resurrección garantiza que nosotros encontramos gozo, que nosotros encontramos consuelo ahí donde el mundo encuentra juicio. De hecho, hay un sentido en el que este pasaje es paralelo a lo que ya vimos antes en la transfiguración. Si usted nota, en ambos hay ángeles, hay algo sobrenatural incluido. En Mateo 17, después que Jesús se transfiguró, nos dice que los discípulos se llenaron de temor y Jesús les dijo, no teman. Pero es interesante que cuando Dios el Padre habló desde el cielo para confirmar a su Hijo, la manera en la que Dios los consoló en medio de su temor fue enviándolos al Hijo. Note que en Mateo 17:5 dice que mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Los discípulos llenos de miedo. ¿Y a dónde los mandó Dios el Padre? En quien tengo complacencia, a Él oíd. Los ángeles le dicen, el Señor ha resucitado, a Él busquen. Dios le dice, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. ¿Qué nos está diciendo el texto, hermano? Que la resurrección solamente es buena noticia cuando te lleva a escuchar las palabras de Jesús. Cuando no te lleva a escuchar las palabras de Jesús, la resurrección es la peor noticia. De hecho, la semana pasada decíamos que la razón por la que muchos desean o la razón por la que muchos dicen que Dios no existe es porque desearían o tienen razón para desear que no exista, lo decía San Agustín. Bueno, también podríamos decir que la razón por la que a muchos aquí no les gusta pensar en la resurrección es porque tienen razones de sobra para desear que Cristo no hubiese resucitado. Hermano, si tú has creído en Cristo, la resurrección es el consuelo
para ti. La resurrección es la garantía de que tú ya no perteneces a este mundo y por eso note que la resurrección cuando nos lleva a creer, a escuchar a Cristo es lo que trae gozo. Note que eso es lo que sucede. Los discípulos fracasaron antes de la resurrección, fracasaron al abandonar al Señor en la cruz, pero ¿qué es lo primero que el Señor Jesucristo les dice cuando resucitó? El versículo 7 y 8 nos dice que las mujeres iban camino a avisarle a los discípulos que Jesús había resucitado. Y aquí es donde vemos cómo la resurrección trae una victoria de los discípulos sobre los fracasos, porque ¿qué es lo primero que escuchan estas mujeres decir al Señor? Dice el texto que cuando las mujeres iban corriendo a avisar a los discípulos que Jesús había resucitado, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, las mismas palabras que el ángel, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Si nota la buena noticia de la resurrección, lo primero que Jesús dice es, no teman. Y lo primero que Jesús dice acerca de los discípulos traidores es, a mis hermanos. A las mujeres les dice, no teman, a los discípulos traidores les dice, hermanos. Wow, ese es el consuelo de la resurrección, hermano, que Jesús se levantó y cuando Jesús se levantó de entre los muertos tenía muchas razones para destruirnos y decidió salvarnos. Tenía mucha razón para decir, vayan y díganle a mis enemigos. Que es lo que usualmente nosotros hacemos, hermano. Cuando alguien nos traiciona, ese se convierte en nuestro nuevo enemigo. Cuando alguien, si yo le digo a usted, hermano, yo voy a estar con usted en las buenas y en las malas, llegan las malas y yo me voy, yo me convierto automáticamente en su enemigo. El pastor, usted me dijo que iba a estar en las buenas y en las malas y no estuvo. En ese momento yo soy su enemigo. Bueno, eso le pasó a Jesús. Estos discípulos le dijeron, vamos a estar contigo, no en las buenas y en las malas, dijeron hasta la muerte. Ellos lo abandonaron y cuando Jesús se levanta, lo primero que dice es, díganle a mis hermanos. De hecho, esta es una restauración del Edén. ¿Sabe por qué? Porque si usted va conmigo al Edén, o si usted va conmigo a Génesis capítulo 3, una de las cosas que el texto nos muestra es que cuando Dios quiso evitar la entrada del hombre al Edén, lo primero que Dios hizo fue poner ángeles para que guardaran la entrada, puso querubines para que no entrara el hombre al Edén. El ángel se convirtió en un tipo de guardia que le recordaba al hombre su pecado. Cuando Cristo quiso consolar a sus discípulos, usó ángeles. ¿Por qué? Porque en la resurrección el Edén ha sido restaurado. Hermano, en aquel momento esa tumba fue el Edén. En aquel momento esa tumba fue el Edén. De hecho, es interesante que en el pasaje paralelo de Juan dice que una de las mujeres, María, confundió a Jesús con el jardinero. Eso es un guiño de Juan diciéndonos, no estaba muy alejada, porque así como el trabajo principal de Adán fue labrar la tierra, cuidar el huerto, así tenemos aquí al que verdaderamente va a cuidar el huerto, a Jesús. Por eso, hermano, tú no necesitas ver la tumba para ser victorioso. No necesitamos. Yo he escuchado también muchos cristianos que dicen, pastor, yo fui a Israel y me cambió la vida. Ok. Hermano, nosotros no necesitamos ver la tumba. ¿Usted cree que si necesitáramos eso, Juan no hubiese hecho un mapa? Ahí está la tumba, vayan y véanla, vayan y persínense de todos delante de la tumba. No. Nosotros no necesitamos ver la tumba, nosotros necesitamos experimentar el poder que resucitó a Jesús de la tumba. Por eso es que Pablo decía en Filipenses 3, 9 y 10, cuando él hablaba de su vida, él decía, mi meta en la vida es renunciar a mi fuerza para abrazar el poder de la resurrección. Note que en Filipenses 3, 9 y 10 Pablo decía que él
Él quería ser hallado en Él, ser hallado en Cristo. ¿Y cómo soy hallado en Cristo, pastor? Esta es la bofetada que la resurrección le da al viejo hombre. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Note el énfasis en la fe, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Note que Pablo vuelve al mismo punto. Dice Pablo, posiblemente ni siquiera Pablo vio la tumba. Pablo se convirtió mucho más tarde y dice Pablo, yo no vi la tumba, pero yo quiero ver el poder de su resurrección. ¿Y cómo es que tú ves el poder de tu resurrección, hermano? Cuando confías menos en ti. Yo me acuerdo de un profesor que yo tenía en el seminario, el primer semestre, yo no sé ni por qué lo dijo, yo creo que me tiró una indirecta, pero me lo dijo. Me dijo, si tú sales de este seminario sintiéndote capaz de pastorear a la iglesia, tú fracasaste. Fracasaste. Si tú te subes al púlpito sintiéndote capaz de predicar, tú fracasaste. Así el sermón esté bueno, así la gente piense que eres un buen pastor. Eso ya no me lo dijo eso. Pero hermano, si tú, por los años que llevas en la fe, si el correr de los años te ha hecho confiar más en ti, tú estás fracasando. Porque eso es negar el poder de la resurrección y eso es confiar en mi poder. Si el correr de los años te ha hecho clamar menos a Dios por ayuda, si tu madurez te ha hecho confiar más en ti, hermano, tú le estás llamando madurez a la inmadurez. Es interesante que a nosotros nos gusta pensar que vamos a ser maduros para poder presumir la madurez, cuando en realidad presumir la madurez es el signo más grande de inmadurez. Pablo decía, yo busco confiar en mí cada vez menos y conocer el poder de Dios, el poder de su resurrección cada vez más. ¿Y cómo yo puedo confiar en ese poder? Confiando en mí cada vez menos. Tengamos ese cuidado, hermanos, porque yo creo que hay más cristianos fracasando porque confían en ellos que cristianos fracasando porque se ponen nerviosos cuando Dios los manda a hacer algo. Hay más cristianos que fracasan como padres porque confían en ellos que porque les da nervios ser padres. Cuando uno es padre primerizo dice, qué miedo ser papá, no sé qué va a pasar. Pero después uno dice, no, yo soy papá. Yo ya sé, yo entiendo. Eso es negar el poder de la resurrección. Pablo dice que su deseo es ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, dice, no teniendo yo la propia justicia mía, que cuando a mí me vean nadie piense que yo tengo algo de qué jactarme. Hermano, nosotros vivimos así. Yo creo que no. Déjame le digo, yo estoy seguro que no. Sin darnos cuenta muchas veces, dándonos cuenta, nosotros negamos el poder de la resurrección porque llevamos haciendo algo mucho tiempo, pero hermano, si Cristo no hubiese resucitado, tú no estarías aquí. Si Cristo no hubiese resucitado, tú no podrías entender la palabra. Si Cristo no hubiese resucitado, tú no tendrías un poco de gozo siquiera. Si Cristo no hubiese resucitado, tu adoración no sería genuina. Por eso es que dice que estas mujeres, en el momento en que lo vieron, la primera vez que lo vieron, lo adoraron. Porque la resurrección le da vida a la adoración. Así que mientras nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida entera no esté meditando en el poder de su resurrección, la adoración siempre nos será un pesar. Por eso te decía, no se trata solamente de saber que resucitó. ¿Crees que resucitó? ¿Crees que Él ha resucitado? Porque hay gente que sabe que resucitó y no le hizo nada. Note el versículo 11 al 14. Mientras ellas iban, he aquí,
unos de la guardia fueron a la ciudad, los soldados, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, a los primeros testigos de la resurrección, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Note que el problema de estos soldados no es que no sabían que Cristo resucitó. Ellos lo sabían. Por si aquí hay alguien iluso que diga: es que si yo hubiese visto a Jesús resucitar, yo creería. No, ellos lo vieron y no creyeron. Y de hecho, ¿sabes qué es lo que opina Dios de que tú quieras condicionar o justificar tu incredulidad? Es que no he visto lo suficiente, no he visto la resurrección, no he visto los milagros. Dios ve todo eso como excusas que te traen mayor condenación. Es interesante que en Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro, cuando el rico estaba en la condenación, él le dice al padre Abraham, le dice: Padre, manda a que alguien, que Lázaro vaya y predique a mi familia, a los miembros de mi familia, haz que alguien se levante de entre los muertos. Y el argumento del rico es: si mi familia mira a alguien resucitar de entre los muertos, va a creer. Va a creer si mira a alguien. ¿Cómo no creer si miran a alguien resucitar de entre los muertos? Si los manda, van a creer. ¿Y qué le dice el padre a Abraham en Lucas 16:31? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, si no oyen la escritura y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de entre los muertos. Wow. Si no oyen a Moisés, Señor, haz un milagro en su vida para que crean en ti. No. Si no creen en la escritura, pueden ver a un muerto, pueden levantarse ellos mismos y seguir en rebelión. Y seguir en rebeldía, ¿por qué? Porque el problema no es que no entienden, el problema es que no les gusta lo que entienden. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Tú puedes esconder el amor por el pecado detrás de argumentos, puede sonar filosófico, puede sonar inteligente, puede sonar más sabio. Las excusas que tú pones para no creer en el Señor Jesucristo dan testimonio de tu pecado. Y esto es lo que sucedió con estos soldados, porque ellos vieron al ángel. Si hay algo que ellos estaban seguros es que Jesús resucitó. Si hay algo que ellos estaban seguros es que los ángeles sirven a Jesús, es que Jesús tenía la razón. Pero nos dice en el versículo 15 que después de que se les propone inventar que los apóstoles se robaron el cuerpo, ellos tomaron el dinero y empezaron a esparcir estos rumores. ¿Por qué? Otra vez, el problema no es la falta de información, es el exceso de amor por la maldad. Dice el apóstol Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo creo que Mateo puso esto aquí para hacer un contraste entre José de Arimatea y los soldados. ¿Por qué? Porque José era un hombre rico que por causa del rey puso sus riquezas al servicio del rey cuando puso la tumba, al Señor Jesús en la tumba. Estos hombres, al contrario, José utilizó sus riquezas para honrar al rey. Estos usaron la tumba del rey para obtener riquezas. Por eso es que yo le decía la semana pasada, el problema del amor al dinero no es un problema de ricos. José era rico y no amaba el dinero, amaba al rey más que al dinero. Estos soldados posiblemente eran pobres, pero amaban más el dinero que al rey. Pero es interesante, hermano, y esto, ¿por qué le puse este encabezado? Que los planes del mundo, la resurrección garantiza que los planes del mundo van a fracasar, porque fracasaron. Ellos empezaron a regar, sí, los discípulos vinieron y se lo robaron. Empezaron a decir mentiras. Y es interesante que cuando los judíos buscaron testigos que promovieran la mentira, buscaron testigos a los que todo el mundo les podía creer.
En aquel tiempo, la opinión de un soldado era tenida en alta estima. Los soldados no mienten, los soldados son fieles, los soldados son rectos. Así que el mundo está usando a un soldado para promover la mentira. En aquel tiempo, la opinión de las mujeres no contaba. De hecho, si había un problema en la corte, usted podía ir a la corte y decía, mi testigo de que yo tengo la razón es esta mujer. Decían, no, eso no cuenta. Las mujeres no tienen opinión. Yo no estoy diciendo que eso sea así, pero eso era así en aquel tiempo. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que el mundo usó los soldados para promover la mentira. Dios usó a las mujeres que nadie escuchaba para promover la verdad. Y eso hace la resurrección. Nos recuerda que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hermano, gloria a Dios que Él es fuerte, porque el hecho que Él sea fuerte nos lleva a no tener que fingir que nosotros somos fuertes. Gloria a Dios que podemos ser débiles y aún así ser usados por Él. Amado Padre, te damos gracias porque nuestro Redentor vive. Y aún, Señor, nos resucitará.